Bien, esta es la siguiente unidad de lo que es la introducción, primer capítulo del curso. Eh, Siempre hay que empezar pues con la definición de lo que estamos tratando, ¿no? Entonces en este caso pues es el acero, ¿no? ¿Cómo se define el acero? Se define como el acero estructural se define como un producto de la aleación de hierro, carbono y pequeñas cantidades de otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre, oxígeno, ¿no? Que le aporta características específicas. Sin embargo, quien le da la resistencia es el carbono. Este elemento es el que le da la rigidez y la resistencia al acero, ¿no? Claro que los demás también aportan algo, pero generalmente el carbono es quien da esa resistencia, ¿no? Bien, entonces, pues nosotros sabemos que hay muchas estructuras que están hechas de acero, ¿no? Generalmente entre el acero y el concreto llevan más del 90% de las estructuras construidas, ¿no? Bien, entonces podemos decir que el acero pues tiene propiedades porque es muy resistente y que es ligero, ¿no? En comparación al concreto. Y podríamos decir que, bueno, el acero es mejor que el concreto, pero pues no, de eso depende, ¿no? Va a depender del tipo de proyecto que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces aquí hay unas pequeñas eh, ventajas y desventajas del acero, ¿no? Entonces, por ejemplo, no existe un material perfecto, ¿no? De, haber, de haberlo no se utilizaría ningún otro. El hormigón, que en este caso es el concreto, y el acero tienen ciertas cualidades, pero también defectos. Algunas ventajas de construir en el acero: alta resistencia mecánica y reducido peso propio. Las secciones resistentes necesarias son reducidas, ¿no? Por lo que los elementos estructurales suelen ser ligeros. Este hecho hace a las estructuras metálicas insustituibles en aquellos casos en que el peso de la estructura es una parte sustancial de la carga total, como naves industriales, puentes de grandes luces y voladizos de cubiertas, ¿no? Entonces, esa es una ventaja del acero, que tiene alta resistencia y no es tan pesado en comparación con el concreto. Otra ventaja, pues que facilidad de montaje y transporte debido a su ligereza. Eh, pues lo que es el acero o las estructuras metálicas se van montando, se van conectando y se transportan prácticamente ya prefabricadas. No tienen que estarse en campo realizando, ¿no? Sino que pueden traerse desde un taller y en campo se ensamblan, se montan. Entonces, facilidad de montaje y el transporte también es una ventaja del acero. Rapidez de ejecución, se elimina el tiempo necesario para el fraguado, colocación de encofrados que exige las estructuras de hormigón. Pues aquí en el acero pues nos evitamos la cimbra, lo que es la cimbra y lo que es el tiempo de fraguado. Entonces, si nosotros vamos a hacer una estructura ya de concreto, ya sea una columna, una viga, una losa, pues hay que cimbrar, hay que apuntalar y hay que hacer el colado y pues hay que esperar cierto tiempo, ¿no? Para, para poder quitar la siembra y seguir con el siguiente nivel. Entonces, pues también ahí es otra ventaja del acero. Eh, Facilidad de refuerzo sobre la estructura ya construida. Cuando una estructura existente presenta fallas, pues es más rápido o es más sencillo reforzarla si es de acero que si fuera de concreto, ya que si es de acero pues dependiendo el tipo de falla que tenga, ¿no? O donde hay que reforzar, pero generalmente pues una estructura metálica se refuerza con más acero, o sea, con otras placas, soldándole algunas placas de refuerzo eh, y viendo que cumpla, ¿no? O sea, ver qué hay que hacer, dónde hay que reforzar y generalmente se refuerza con mismas placas de acero.
En cambio el concreto pues es un poco más complicado, ¿no? Si una viga, una columna tuvo alguna falla, es más difícil de reforzar. Entonces el acero le lleva ventaja en ese punto, ¿no? Ausencia de deformaciones diferidas en el acero estructural. Eh, las deformaciones o flechas diferidas son aquellas que se presentan a lo largo del tiempo. Entonces el concreto tiene esa desventaja, que al momento de que se desimbra, generalmente sabemos que el concreto se desimbra o se le quita la madera cuando alcanza el 75% de su resistencia. Entonces, el otro 25% lo alcanza durante muchos años, ¿no? Entonces, eh, ese tiempo en el que el concreto todavía no termina de alcanzar su resistencia, pues se va deformando con el tiempo, va generando flechas, 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 y que a su vez, si no las consideramos, pueden generar fallas locales o globales, ¿no? Entonces es muy importante en el cálculo de estructura de concreto considerar las flechas a largo plazo, ¿no? A lo que se llama flujo plástico del concreto, ¿no? Donde pierde cierta resistencia. En cambio el acero no, el acero pues es un material homogéneo, eh, donde así como llega, esa es su resistencia, ¿no? O sea, no varía con el tiempo. Prácticamente el acero se le calculan las flechas instantáneas y no tiene flechas diferidas. O sea, esa flecha instantánea es la que va a presentar en teoría en toda su vida. A diferencia del concreto, que la flecha instantánea pues es la que va a presentar inmediatamente, pero hay que considerar también las flechas diferidas, que muchas veces, o sea, en el caso más crítico, pues, se pueden duplicar, ¿no? O sea, si la flecha era, no sé, para un claro de 6 metros, por decir algo, ¿no? Y una viga, la flecha instantánea era de 2 centímetros, a largo plazo puede ser de 4 centímetros, ¿no? Siempre y cuando pues el concreto y todo lo que se haya hecho esté bien, ¿no? Porque si el concreto llegó de una resistencia menor a la que nosotros pedimos, pues ahí ya se meten otros factores y hacen la cosa más crítica, ¿no? Si se le metió menos acero del normal, que pues puede pasar, que se haya olvidado poner una varilla o cambiaron el número de las varillas, pues también, ¿no? Entonces, bajo condiciones ideales, vaya, o sea, de que el concreto está con la resistencia que se pidió y el acero está bien, los, los lo que es la adherencia de anclaje de las unión varilla, viga columna están bien, la flecha puede duplicarse, ¿no? Pero si alguno de esos factores viene mal, que el más común generalmente a veces es que el concreto venga de una menor resistencia al que nosotros pedimos, ¿no? Entonces, eh, pues eso también implica un fallo ahí, ¿no? Bien, entonces esa es otra ventaja que tiene lo que es eh, el acero sobre el concreto, ¿no? Otra ventaja es valor residual alto como chatarra, o sea, una vez que el concreto o las pérdidas que haya ahí del acero, una vez que ya deja de ser utilizado, pues el valor es, o sea, se puede revender, ¿no? Se puede sacar algo ahí de, de dinero. En cambio el concreto pues es puro escombro, ¿no? O sea, va para la basura y ahí no hay, nomás gasta en llevártelo, ¿no? Entonces hasta pérdidas hay. Entonces, pues el acero ahí tiene esa ventaja, ¿no? Que cualquier cosa que sobra se la llevan, ¿no? No está mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja que tiene. Eh, Tanto para el que está construyendo o para el que se la lleva, ¿no? Esa es una ventaja ahí al portador. Bien, ventajas de la prefabricación. Los elementos se pueden fabricar en taller y unir posteriormente en obra de forma sencilla, ¿no? Ya la ya lo habíamos comentado, tanto que en obra se puede montar muy rápido, tanto en taller prácticamente pueden salir ya casi completos, ¿no? Los elementos. Digo completos porque, o sea, si la columna mide
por decir algo, ¿no? 20 metros, no van a salir con una viga o una columna de 20 metros del taller, ¿no? Imagínense. O si son de 50 metros, que salgan con una columna de 50 metros, pues, ¿cómo, no? Entonces, o sea, la idea es de que si la estructura es muy grande, pues lo más que se pueda llevar en secciones, o sea, 12 metros más o menos, que es la medida estándar de las vigas y las columnas, los tramos. Entonces, prácticamente ya se llevan a campo y en taller pues se unen con conexiones y ya sea con tornillos o soldaduras. Bien, las estructuras metálicas de edificios ocupan menos espacio en planta estructuralmente que las de hormigón, con lo que la superficie habitable es mayor, ¿no? Esa es otra ventaja, pues que si no tenemos una estructura de acero contra una de concreto, o sea, si tenemos o sea, un edificio que se quiere hacer y nos preguntan, oye, pues, si lo hacemos de concreto y acero, pues rápidamente, o sea, sin pensarlo, una de las cosas que vamos a decir es que, obviamente, si es de concreto, va a ocupar más espacio. Y muchas veces, pues los arquitectos traen sus espacios ya eh, medidos, ¿no? O sea, y si le robas un centímetro ya están pegando de grito. Entonces, o sea, yo no sé, ¿no? Yo nunca los he entendido de que, oye, dame 5 centímetros aquí, ¿no? No, hay que se espantan, ¿no? Entonces, eh, si el espacio es un factor muy importante, pues ahí el acero llevaría ventaja, ¿no? A menos, a menos que el arquitecto haya considerado eso, ¿no? O sea, no hay bronca si el elemento crece, bueno, pues está bien, ¿no? No hay mucha diferencia en cuestión de si es concreto o acero, ¿no? Pero si el arquitecto ya trae sus medidas y muchas veces mmm, casi siempre nunca nos favorecen, o sea, son columnitas muy pequeñas, digo muy pequeñas, entonces y no quiere perder espacio, pues el acero sería la mejor opción, ¿no? Entonces esa es o sea, tanto en planta como en elevación, pues el acero lleva menos dimensiones debido a su resistencia, ¿no? Bien, el material es homogéneo y de calidad controlada, o sea, alta fiabilidad, lo que comentaba ahorita, ¿no? Que generalmente el acero de fábrica pues trae su resistencia tal cual, ¿no? Incluso las pruebas indican que generalmente, ya sea la resistencia a la afluencia del acero o el esfuerzo último, generalmente son mayores a las que especifica la ficha técnica, ¿no? Entonces, generalmente el acero es muy raro que no dé la resistencia. Generalmente va a dar eso o un poquito más. En cambio, el concreto, pues no sé, ¿no? O sea, pónganle que salga de fábrica bien, pero hay muchos factores que influyen en su resistencia. Eh, por ejemplo, si ya ven que el concreto se traslada en sapos, ¿no? En sapos o en camiones de esos con un trompo atrás que va girando. Entonces, si el concreto tarda mucho tiempo ahí, o sea, si hay mucho tráfico o algo pasó que el camión pues no llegó a tiempo y se tarda más en llegar a la obra y tiene el concreto ahí en el sapo dando vueltas, el concreto va a empezar a segregarse, ¿no? Va a empezar a separarse de la grava, la arena, el agua, el cemento. Entonces eso genera problemas, ¿no? O también es muy probable que pues empiece a secar. Entonces todos esos elementos pues implican ahí algo en la resistencia, ¿no? Muchas veces las mismas personas de los sapos les echan ciertas cosas, ¿no? Para mejorar o para que se mantenga así medio fluido, pero pues si el concreto está endureciendo y le echan, por ejemplo, un aditivo para que sea fluido de nuevo, pues algo debe afectar en su resistencia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, que afectan al concreto, entonces, pues el acero no. Entonces, el acero generalmente, independientemente de cuánto tarde en llegar o lo que sea, lleva su resistencia tal cual, ¿no? Esa es la ventaja que tiene. Bien, inconvenientes. O sea, no todo es bueno para el acero, ¿no? Lo primero, o sea, lo primero que hay que revisar aquí es el costo, ¿no? Una estructura de
de acero puede costar incluso el doble que una de concreto. Casi, ¿no? O sea, en números. Entonces ahí muchas veces por eso las personas que van a construir prefieren el concreto, porque el concreto pues va, a como vas construyendo, va llegando, vas soltando o vas pagando lo que va llegando, ¿no? Entonces el acero pues no, muchas veces las, las empresas que realizan que o fabrican acero pues piden muchas veces un anticipo del 30, 40, incluso el 50% para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, si el inversionista, la persona que va a construir no tiene ese dinero, pues lo descarta, ¿no? Entonces, lo hace de concreto. Entonces, esa es una de las primeras o principales desventajas del acero, que es muy caro. Entonces, si ustedes van a construir algo y dicen que le va a salir el doble de caro, pues dicen, no, pues la de concreto, ¿no? Entonces, eso influye. Pero, por ejemplo, muchas veces si la persona que va a construir dice, no, o sea, yo quiero que mi estructura esté trabajando en 2 meses, o sea, si en 2 meses la hago con acero y con concreto en 6 meses, puede que muchas veces la rentabilidad del edificio lo pague solo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si en 2 meses, o sea, está con acero, pero él va a gastar más, dicen, y con concreto es en 6 meses, esos 4 meses de diferencia, yo puedo ganar más, o sea, si mi edificio está trabajando en 2 meses, eh, y empieza a trabajar, empieza a hacer lo que tenga que hacer, puedo recuperar esa inversión, ¿no? Incluso hasta más. Entonces muchas veces depende, ¿no? Depende bien de lo que quiere el cliente. Pero de qué es más caro, el acero es más caro. Otra desventaja, pues la corrosión, ¿no? O sea, una estructura metálica tiende a corroerse, a tener óxido, entonces se tiene que estar dando ahí mantenimiento, ¿no? Y más si están eh, pues cerca del mar por allá, ¿no? Cerca del donde haya salitre y todo ese tipo de cosas, pues el mantenimiento debe ser más continuo. Entonces ese mantenimiento también tiene un costo. Sensibilidad frente al fuego. Las características mecánicas del acero disminuyen rápidamente con la temperatura, por lo que las estructuras metálicas deben protegerse del fuego. El fuego, independientemente si es acero o concreto, le pega a ambos, ¿no? Pero el acero, al estar más expuesto, o sea, no, hacer un conductor de temperatura, pues pierde más rápidamente sus capacidades mecánicas, ¿no? Tiende más a debilitarse más rápido. Entonces también se tiene que poner ahí una protección contra el fuego, ¿no? Existen varias pinturas para eso, pero pues ese también es un costo adicional, o sea, un costo que no viene con el costo de un elemento de acero, pues, sino que son extras. Entonces hay que hacerlo. Bien, otra falla o otra inconveniencia es la inestabilidad. Debido a su gran ligereza, un gran número de accidentes se han producido por inestabilidad local sin haberse agotado la capacidad resistente. Si se coloca el arrastramiento debido, que suele ser bastante barato, son más estables, ¿no? Entonces, el acero pues, es ligero, ¿no? O sea, como tiene gran resistencia, eh, sus elementos son, en comparación con el concreto, son esbeltos, ¿no? O sea, son muy delgaditos, y eso a su vez también puede generar inestabilidad, ¿no? Vibraciones, flechas excesivas, que muchas veces pues se tienen que controlar, ¿no? Entonces, arriostrándolo pues es una manera, perdón, es una manera barata de hacerlo, ¿no? Y así sean estables los elementos. Esa es una gran desventaja, ¿no? O sea, volviendo a este mismo tema. El acero, si más adelante vamos a ver sus resistencias y sus capacidades, ¿no? Pero el acero tiene esa de gran desventaja, ¿no? Que puede que sus elementos sean o sea, son muy resistentes, pero eh, la, la, la flexibilidad que tienen no varía. Entonces, prácticamente la elasticidad del acero es la misma independientemente de su resistencia. O sea, puede haber aceros de muy alta resistencia, pero tienen
la misma flexibilidad, por el mismo módulo de elasticidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, cada vez vamos a hacer edificios más altos porque el acero es más resistente, pero el problema es, por ejemplo, en un edificio muy alto, en el último nivel, la oscilación que tenga puede ser muy grande. O sea, si el acero es muy flexible y eso no se controla o no aumenta con la resistencia, o sea, no van a la par, pues sí, vamos a hacer edificios de más de 1 kilómetro, pero en el último piso puede que la oscilación sea muy visible o se sienta mucho y pues de eso ya no sea algo, o sea, no sea confortable para los habitantes, ¿no? Entonces se tiene que hacer algo ahí, que pues generalmente lo que se hace es construcciones mixtas, acero con concreto, ¿no? Entonces esa es una gran desventaja, o sea, el acero en, o sea, no es el futuro, vaya, o sea, el futuro de las estructuras altas o de los edificios es el concreto, ya que este sí va variando su elasticidad conforme su resistencia. Entonces, el futuro de las estructuras altas es el concreto o construcciones mixtas. Pero el acero, a menos que se haga algo ahí con su elasticidad, pues va a quedar limitado por ese tipo de fallas, ¿no? Fallas de servicio, que pueda que oscile mucho, que no indique que la estructura vaya a fallar, pero ¿quién le gustaría estar en un edificio que oscile 1 metro, 2 metros para un lado o para el otro? ¿No? O sea, nadie. Entonces eso afecta. Entonces ese es lo que tiene el acero, ¿no? Bien, dificultades de adaptación a formas variadas. Pues sí, ¿no? Si nosotros queremos, el arquitecto ahí trae su, su fachada, ¿no? Su estética con formas ahí medio extrañas, pues va a ser muy difícil que el acero lo podamos darle esa forma, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí, por ejemplo, con el concreto, pues se hace la siembra a modo que adapte la forma, se vierte el concreto en estado fresco y este va a tener esa forma. No quiere decir que el acero no se pueda, pero imagínense, o sea, desde el taller, hacer todo eso, no hay equipo para hacerlo, pues, ¿no? Hay equipos para fabricar elementos o secciones que más adelante vamos a ver, pero para hacer una forma irregular, pues no, o sea, no se puede, ¿no? Entonces, en formas así extrañas, pues el concreto es mejor, ¿no? Es una desventaja del acero. Bien, lo que hablamos aquí en el punto anterior, excesiva flexibilidad. El diseño de las estructuras metálicas suele estar muy limitado por las deformaciones, además de por las tensiones admisibles, lo que provoca una resistencia desaprovechada al limitar las deformaciones máximas para evitar vibraciones que provocan falta de confort, ¿no? Lo que hablamos ahorita, ¿no? Que debido a su gran elasticidad, eh, o sea, a su gran flexibilidad, pues hay ciertos puntos de estructuras que no son confortables para los habitantes, ¿no? Pues sí, o sea, te salvé un claro de 20 metros con una viga muy chiquita, pero pues genera que haya vibraciones en el piso. Entonces, si una losa o si un piso vibra, pues ¿qué genera en sus habitantes? Pues no genera seguridad, ¿no? Yo creo que genera todo menos seguridad. Entonces, eso hace que el acero sea desventajoso en ese punto, ¿no? O sea, que esa flexibilidad excesiva, pues ya sea en flechas, vibraciones o desplazamientos laterales, provoque que la gente no esté a gusto, ¿no? Le cause inseguridad. Eh, Sensibilidad a la rotura frágil. Un inadecuado tipo de acero o una mala ejecución de las uniones soldadas puede provocar la fragilización del material y la rotura brusca e inesperada, ¿no? Entonces, si no hacemos bien las conexiones, si no se realizan de manera adecuada, pueden hacer ciertas zonas del acero frágil, ¿no? O sea, que pierda su utilidad y haga que pues haya una falla frágil, ¿no? O sea, que sea como el vidrio, que no avise cuando vaya a fallar. Así como cuando en los elementos de concreto teníamos la falla subreforzada, sobre reforzada, la falla eh, balanceada, entonces aquí es semejante, ¿no? Si no hay cuidado en las uniones, podemos hacer que el acero sea frágil en ese punto, ¿no? Entonces ahí están las ventajas y las desventajas del acero. Entonces no crean que
siempre es mejor el acero que el concreto o el concreto que el acero, ¿no? Entonces, pues va a depender mucho del proyecto que vayamos a utilizar para determinar de qué se va a hacer, ¿no? Incluso puede ser mixto, o sea, partes de acero, partes con concreto, o incluso secciones compuestas, o sea, secciones que sean, por ejemplo, una sección cajón de acero que al centro tenga concreto, ¿no? Entonces, esas secciones son muy usadas en la práctica. Entonces, no significa que no se puedan, o sea, que sea uno u otro, sino que puede ser mixto o depende el proyecto a desarrollar, ¿no? Bien, eso es conforme a lo que es el ventajas y desventajas del acero, ¿no? Lo siguiente, manuales de diseño, ¿no? En este curso utilizaremos las especificaciones del manual del Instituto Americano del Acero de la Construcción, el ICC, como ya lo mencionamos en la bibliografía, ¿no? Que era el Binacota, que era el McCormack y pues el manual de la ICC, que como en concreto está la ACI, en acero también está el ISC. Ahora, respecto a la metodología de diseño estructural, existen dos: diseño por esfuerzos permisibles, ASD, por sus siglas en inglés, y el diseño por factores de carga y resistencia, LRFD, ¿no? También por sus siglas en inglés. En el presente curso se empleará la metodología según el enfoque LRFD, el cual consiste en aplicar factores mayores o iguales a la unidad a las solicitaciones, o sea, o a las cargas, por eso se llama factores de carga, y factores menores o iguales a la unidad a las resistencias, que son factores de resistencia, ¿no? Por eso se llama el método diseño por factores de carga y resistencia, que es prácticamente consiste en aumentar las cargas y reducir las resistencias. Estos factores tomarán de lo que es el ACE 616, de ahí es el manual que rige las cargas, combinaciones y factores. Entonces, para que un diseño sea aceptable, se debe cumplir que la resistencia nominal o resistencia de diseño ya con el phi, con un phi, sea mayor que la resistencia última, ¿no? Entonces, resistencia requerida, resistencia nominal, el factor de resistencia, que es un factor que varía dependiendo de qué elemento mecánico se trate, si es cortante, si es flexión, si es compresión, ya más adelante lo vamos a ver. Y por la resistencia de diseño ya es la resistencia nominal por el phi, ¿no? Entonces esto tiene que ser mayor que la resistencia requerida. Entonces aquí están los valores del phi, ¿no? Dependiendo lo que estemos utilizando, que ya sea aplastamiento en áreas proyectadas de pasadores, fluencia del alma bajo cargas concentradas, cortante en tornillos en juntas tipo fricción, el phi vale 1. Vigas sometidas a flexión y corte, filetes de soldadura con esfuerzos paralelos al eje de la soldadura, soldaduras de ranura en el metal base, fluencia en la dirección total de miembros a tensión, el phi vale 0.9. A lo mejor muchas cosas de aquí no la van a comprender, pero más adelante las vamos a ver, ¿no? Punto 85, si es columnas, aplastamiento del alma, distancias al borde y capacidad de aplastamiento en agujeros. También vamos a ver qué es esto, ¿no? El alma en los perfiles, qué es, y todo eso, ¿no? Punto 8, cortante en el área efectiva de soldaduras de ranura con penetración completa, tensión normal al área efectiva de soldaduras de ranura con penetración parcial. Punto 75, tornillos a tensión, soldadura de tapón o muesca, fractura en la sección neta de miembros a tensión. Y punto 65, aplastamiento en tornillos que no sean tipo A307, que se va a ver en su momento si vamos a ver tornillos. Y punto 6, aplastamiento en tornillos A307, aplastamiento en cimentaciones de concreto. Bien, entonces esos son los factores que vamos a utilizar, ¿no? Prácticamente los más usados en los temas que vamos a ver es 1, punto 9 y punto 75, ¿no? Que son los que vamos a ver en los temas que comprende el curso.
Las combinaciones de carga, pues esas ya las debemos de saber desde diseño 1, ¿no? En este caso son las mismas, tanto para acero, concreto, mampostería, ya que en sí es la metodología del LRFD. Entonces, si se dan cuenta, como decía el método, ¿no? O sea, las resistencias se van a multiplicar por un factor menor o igual a 1. Que aquí está, ¿no? 1.9, 0.85, 0.75, 0.65, 0.60. Todos estos son menores a la unidad. Y aquí están las combinaciones de carga. Si se dan cuenta, pues la primera combinación 1.4 de la carga muerta, la combinación 2, 1.2 de la muerta, más 1.6 de la viva, más 0.5 de la viva azotea, nieve o lluvia. La siguiente, 1.2 de la muerta, más 1.6 de la carga de azotea, nieve o lluvia, más 1 de la carga viva o 0.5 del viento. La siguiente, 1.2 de la muerta, más 1 del viento, más 1 de la viva, más 0.5 de la viva de azotea, o nieve, o lluvia. La siguiente, 1.2 de la muerta, más 1 del sismo, más la carga viva, más 0.2 de la nieve. La siguiente, 0.9 de la muerta, más 1 del viento. Y la otra es 0.9 de la muerta, más 1 del sismo. Entonces, si se dan cuenta, aquí la mayoría son factores mayores a la unidad, excepto aquí, que van a decir, bueno, porque está reduciendo la carga muerta. Si nos ponemos a pensar, la carga muerta es carga de gravedad, o sea que actúa hacia abajo. Y tanto la carga de viento como la carga de sismo son cargas laterales. ¿Qué implica una carga lateral? Implica volteo. Entonces, mientras más chica sea la carga de gravedad, pues más fácil sería voltear la estructura. Entonces, reducir la carga muerta es desfavorable para la carga, o sea, para esta combinación. Cuando hay cargas laterales, considerar una menor carga de gravedad, pues es del lado desfavorable, que es la idea de las combinaciones, ¿no? Presentar el caso más desfavorable. Entonces, por ejemplo, aquí cuando dice o esta carga, significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, las tres cargas, bueno, esta siempre está, ¿no? La azotea. Pero si tenemos nieve y lluvia, entonces serían tres combinaciones. 1,2 de la muerta, más 1,6 de la viva, más la azotea. Y sería otra, 1,2 de la muerta, 1,6 de la viva, más la nieve. Y 1,2 de la muerta, 1,6 de la viva, más la lluvia. Si, en caso de que tengamos las tres. Entonces, básicas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 combinaciones, pero de aquí se pueden desprender más combinaciones, ¿no? Dependiendo lo que tengamos. Por ejemplo, aquí en Culiacán, pues no vamos a poner nieve, ¿no? Pues cuando ha nevado aquí. Entonces, lluvia, pues tampoco. Generalmente la lluvia es cuando el techo, o por cuestiones arquitectónicas o por razones externas, capta agua de lluvia, o la lluvia sale muy despacio, que se concentra y genera carga. Entonces, pues ahí sí hay que considerarla, ¿no? Pero generalmente siempre nosotros vamos a considerar lo que pueda, o las cargas que se puedan presentar, ¿no? Entonces, el viento y el sismo, pues sí, ¿no? Esas no podemos decir, como son cargas accidentales, pues no podemos decir que no vayan a ocurrir nunca. Lo que sí podemos hacer es que, por ejemplo, a una estructura de concreto, por ejemplo la escuela, el viento pues no es una carga que le afecte, por lo que ahí no la podemos brincar, ¿no? No podemos decir que esa combinación de viento la podemos omitir. Pero el sismo sí, ¿no? Mientras más pesada sea la estructura, pues las masas que tiene son más grandes y las cargas sísmicas se incrementan.
Caso contrario sería, por ejemplo, una bodega, una nave industrial, una estructura metálica ligera, cubiertas, por ejemplo, las tiendas Ley, Sorianas, que son generalmente de cubiertas ligeras, el viento pues les pega, ¿no? O sea, ahí sí. Y el sismo también, pero al ser estructuras ligeras de masa pequeña, las cargas sísmicas generalmente no rigen. Lo que le rige es, o lo que rige el diseño de ese tipo de estructura, es el viento. Entonces, pues ahí vamos a ir aprendiendo y dependiendo de nuestra estructura, cuál sería o cuáles cargas o cuáles combinaciones vamos a colocar, ¿no? Entonces, esa sería la manera de trabajar con el RFD. Esa sería la manera de utilizarlo, ¿no? Reduciendo resistencias y eh, amplificando las cargas. Aquí abajo pues está lo que es la carga última, que es la U, carga muerta, carga viva, carga de techos o de azoteas, carga de nieve, carga de lluvia, viento y sismo. O sea, son las definiciones de estas cargas que están aquí. Entonces, otra cosa que podemos hablar aquí o platicar es el fin, ¿no? Porque varía, porque no es constante. Es muy sencillo, ¿no? Las pruebas para poder determinar ecuaciones, pues se hacen experimentos, ¿no? En ensayos para determinar, por ejemplo, una columna a compresión, pues hacen muchas experimentos, muchas pruebas y están sacando resultados, ¿no? Ok, para esta columna es tanto, tanto. Hacen muchos experimentos, entonces se deduce una ecuación. Entonces, si la ecuación se ajusta a los resultados de las pruebas teóricas, perdón, de las pruebas experimentales, eh, el factor, o sea, si mi ecuación es se ajusta muy bien a los puntos de las pruebas teóricas, el factor es 1 o 0.9. Pero si los resultados de las pruebas son muy variados, o sea, hay mucha dispersión, pues es muy difícil generar una ecuación que se adapte, ¿no? Entonces lo que se hace es alguna regresión, algún ajuste por mínimos cuadrados, tratando de generar una ecuación que mejor se adapte a esos puntos. Pero como son muy dispersos, puede que esa ecuación tiene una, una eficacia un poco baja, ¿no? Dependiendo qué tan dispersos estén los puntos, pues ya le dan factores de 0.8, 0.85. Si la dispersión es muy alta, pues ya cuando bajan a 0.65, 0.60, ¿no? O sea, cuando las ecuaciones no se ajustan a los resultados experimentales no hay cierta garantía, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es asignar un phi un poco bajo, ¿no? O sea, prácticamente con un phi de 0.60 estamos reduciendo un 40% la resistencia real del elemento, ¿no? Pero pues es la metodología, así se utiliza, ¿no? Entonces eso es con respecto a las combinaciones y los manuales que vamos a utilizar, ¿no? Y lo siguiente sería ver qué tipo de perfiles existen en acero.